Bienvenidos a nuestro gran día de jueves en el que nos acompañarán en la tertulia de actualidad Pablo Matés y Juan Manuel Doncel, y además en la segunda parte de nuestro programa hablaremos con Manolo Merlo del 30º aniversario del Centro Dramático de Ceuta. Antes, como siempre, comenzamos con nuestro repaso a la prensa y la portada del diario El País. Ahí la están viendo. El caso Gürtel golpea al gobierno y fuerza a Rajoy a relevar a Mato. Además, Juncker pide a los países de la Unión Europea que apoyen su plan de inversiones. Y de la portada del País pasamos a la del diario El Mundo con el mismo asunto en su portada. Lo van a ver a continuación. Ahí está, Rajoy deja caer a Mato. La ministra de Sanidad dimite para no perjudicar al presidente del gobierno ni al PP. Y además, Slim rescata a Koplovich y pasa a ser el primer accionista de FCC. Y de la prensa nacional pasamos como cada día a la prensa local e iniciamos nuestro repaso con la portada del diario El Faro, que en su primera nos cuenta que Fomento adjudica a Balearia el contrato de la línea del Estrecho. La naviera se compromete a realizar 4 rotaciones diarias durante 2 años. Además, Interior defiende la constitucionalidad de las devoluciones en caliente. Y del Faro de Ceuta, como cada día, pasamos al Pueblo. Ahí lo están viendo. Hamed saca a la luz irregularidades en los contratos de turismo y además el Comité Regional del PSOE muestra su apoyo total a Carracao. Para finalizar, vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día, que nos cuenta como primera noticia que el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes tratará el caso de los niños no escolarizados y además que el vicepresidente del Parlamento andaluz, diputado regional de Izquierda Unida, visitará Ceuta este fin de semana. Pues bien, estas son las noticias que vamos a tratar en nuestra tertulia. Será como siempre después de los anuncios. Aquí estamos de vuelta en Gran Vía. Les he dicho que nos iban a acompañar Pablo Matés y Juan Manuel Doncel. De momento solo tengo aquí con nosotros a Pablo Matés. Pablo, bienvenido. Bien hallado. En una jornada en la que hay muchas cosas de las que hablar, empezando porque ayer a última hora nos enterábamos de la decisión de dimitir, no sabemos si forzado o no por el presidente del gobierno, de la ministra de Sanidad, Ana Mato, justo la jornada antes de que Mariano Rajoy fuera al Congreso a hablar precisamente de transparencia contra la corrupción. Qué malo es el juez Ruz, ¿eh? No. Bueno, ya hay quien dice que qué casualidad que justo el auto del juez Ruz saliera la jornada antes de que Rajoy hablara de esto. No solo eso, sino que hay quien dice ya que el presidente del Consejo General del Poder Judicial está por la labor de no renovarle la plaza el próximo mes de junio de 2015, con lo cual, si no le da tiempo a mandar a juicio esta segunda parte de Gürtel y las piezas separadas que le quedan, que son además piezas importantes, no son cualquier tontería, pues me imagino que nos podemos encontrar con que es otro juez el que decide al final a quién imputa y a quién no, y además no hay que olvidarse en ese sentido que, bueno, pues que hay un problema con las comisiones rogatorias enviadas a Suiza para la información de las cuentas bancarias de Bárcenas y que al final cosas más raras han visto en procesos más complejos que por argucias de este tipo se puede ir todo al traste. Desde luego lo de Ana Mato a mí me merece dos valoraciones que son interesantes, ¿no? O al menos a mí me lo resulta. Ella dimite ahora, no dimite antes, ni con la gestión del ébola, ni con la primera vez que tuvo que declarar ante el juez Ruz por los tejemanejes de su exmarido Jesús Sepúlveda, y dimite ahora que el juez, efectivamente, en un auto para procedimiento abreviado, vista oral, decide que ella es beneficiaria pasiva, o como se quiera llamar, o responsable civil. ¿Tiene un nombre concreto? ¿Lo tienes ahí? Lo estaba buscando, pero lo que dice es la acusa de lucrarse. De lucrarse, es la misma, exactamente la misma acusación que pesa en el mismo auto sobre el Partido Popular. Lo que quiere decir que si Ana Mato, por no estorbar los intereses de su partido y por no lastrar al gobierno y a la causa, dimite como ministra de Sanidad por estar imputada o porque se le acusa de lucrarse civilmente o como demonios se llame. Partícipe a título lucrativo. Partícipe a título lucrativo. Vamos a aprender mucho derecho, me temo, en los próximos meses. Y esto, el PP está en la misma situación.
En cambio, parece que en el PP nadie toma una decisión, nadie asume las consecuencias y nadie asume las responsabilidades, ¿no? Y esto es llamativo, porque es que el presidente del partido, que es el presidente del gobierno, la secretaria general, que es la presidenta de Castilla-La Mancha, la presidenta incluso de la Comunidad de Madrid, que se sigue postulando para ir de candidata a alcalde, nadie acaba de asumir una responsabilidad por esa financiación o partícipe a título lucrativo de toda la trama Gürtel del propio Partido Popular, que al final es una financiación ilegal, de lo que se le está acusando, no declarando culpable. Pero si hay gente que, siendo acusada, ha tomado a bien asumir su responsabilidad de dimitir, quizás habría que exigirle lo mismo a otros cargos y a otros órganos del partido, ¿no? Igual es que todo esto que hemos escuchado hoy en el Parlamento de Mariano Rajoy de nosotros vamos a renovar la democracia y nosotros vamos a poner leyes para que esto no vuelva a suceder, a lo mejor es que no es el más indicado y lo que tendría que hacer es irse y contribuir desde su experiencia de cómo se han vulnerado todas las cortapisas que había para que los partidos se financiaran ilegalmente, asesorar al que venga, pero otra cosa. Ya tenemos con nosotros a Juan Manuel Doncel, bienvenido. Hola. Con el asunto sobre la mesa, lo decía, llegaba la noticia ayer a última hora, la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, por este auto del juez Ruz, justo el día antes de que Mariano Rajoy compareciera en el Congreso precisamente para hablar de transparencia ante la corrupción. ¿Cómo has visto toda esta situación? Sí, ayer algún que otro programa informativo hablaba de la casualidad que era el día antes, pero da igual, podía haber hablado hoy y hubiera salido el viernes, estábamos en las mismas, ¿no? Normalmente siempre los autos los venía dictando, ¿no? De juez para viernes, del juez. Bueno, yo lo que Ana Mato, la verdad es que dentro de lo que son los grupos tanto de gobierno como grupos internos de partido, pues hacía tiempo que se venía ya cuestionando, ¿no? por esa participación directa de su marido en el tema del Gürtel, ¿no? Por esa financiación. Mariano Rajoy, bueno, ha seguido manteniendo la confianza en ella, pero yo creo que esto ha sido un poco ya la gota que ha colmado, y obviamente si hoy había una comparecencia para poner en tela de o anunciar a la Cámara, ¿no? Una serie de medidas y de pactos contra corrupción, pues era poco prudente que estuviese Ana Mato sentada con él en el banquillo. Es cierto que este tipo de hecho delictivo, ¿no? Porque ella no está imputada por una causa penal, la participación a título lucrativo, bueno, pues se entiende que es o tal y como está tipificado, ¿no? Cuando familiar, cónyuge o tercero, ¿no? Disfruta de una serie de beneplácitos económicos sin conocimiento de que ese dinero se ha recaudado de una manera ilegal, lo que tendría es que devolverlo si se demuestra a través de una acción civil, ¿no? Yo lo que ya hemos hablado en esta mesa en cierta ocasión cuando se destapó el tema de Ana Mato, que hombre, es que si tu marido te va a recoger con un Jaguar, creo que era, ¿no? Pues la verdad es que lo ha alquilado o te ha tocado el laboroto, ¿no? O cuando te ibas de viaje y se ven los certificados, ¿no? de hijos, hijas o las prebendas, ¿no? de bolsos de ciertas marcas comerciales, ¿no? Te hace un poco sospechar, ¿no? Es cierto que ella no ha participado directamente, pero bueno, esa participación indirecta que ya se puso en tela de juicio alguna vez, pues yo creo que ahora se ha manifestado totalmente, ¿no? Y no le ha quedado más remedio por dignidad de tener que coger la puerta. Pero ella ha dimitido como ministra de Sanidad. No tenemos conocimiento de que lo haya hecho como diputada. Bueno, estamos acostumbrados últimamente a mucha gente que dimite de grupos y no dimite del escaño, pues en este caso dimite como ministra y no dejará el escaño. No sé, del escaño es verdad que no se ha anunciado que lo deje. ¿Qué os parece además ese comunicado de prensa en el que decía que se iba por no hacerle daño al gobierno, no hacerle daño al presidente y no hacerle daño al Partido Popular, Pablo? Yo voy a insistir en lo que decía antes, o sea, a mí me parece bien que Ana Mato valore ahora
¿no? Parece que ayer vio la luz con el auto del juez, que igual su presencia en el banco azul, como se ha venido hablando metafóricamente del gobierno todas estas últimas 24 horas, le hacía daño a la legitimidad del gobierno y a la imagen del gobierno de cara a la opinión pública. Se podía haber dado cuenta mucho antes, porque la situación, aunque ahora sea un auto más definitivo, la situación judicial en la que estaba era prácticamente la misma. Ahora está constatado que efectivamente se tuvo participación a título lucrativo en la trama Gürtel, que bueno, que tiene una responsabilidad civil, habrá que ver hasta dónde llega eso, y si se confirma después en el juicio oral, y si hay una sentencia que le condene a devolver algo del dinero que supuestamente recibió de la trama en regalos de Louis Vuitton, en el Jaguar, en los famosos confetis de las fiestas de cumpleaños y la primera comunión, etcétera, etcétera, pero que si ahora ella considera, y yo creo que esto el Partido Popular no lo ha medido bien, que debe de irse para no hacerle daño a la imagen del gobierno, es que el Partido Popular como partido está en la misma situación procesal que ella, y ahí nadie asume responsabilidades. ¿Qué te parece esto que está diciendo Pablo? Sí, no, es que lo claro de esto... Ayer había un otro contertulio que hablaba de la honorabilidad, ¿no? de la dimisión de Ana, de que no estaba imputada, de que no era una causa penal. Todo está muy bien de cara a la galería, ¿no? Pero lo que está claro es que, desgraciadamente para el Partido Popular, bueno, el caso Gürtel es un hecho. El caso Gürtel está ahí, los imputados están ahí, y seguramente... Yo no recuerdo el número, eran 49 imputados, ¿no? 43. 43. Habrá que ver ahora también de esos 43, ¿no? ¿Cuántos beneficiados o participantes a título lucrativo han podido haber, ¿no? La situación procesal, pero ya no solamente decía del Pablo, Gürtel, del partido es la misma que la de Ana Mato, es decir, al Partido Popular se le pone el mismo título, para leerlo bien, partícipe a título lucrativo, que a Ana Mato, y claro, se le pone al partido completo. Ana Mato ha dimitido. ¿Qué debe hacer el PP? Bueno, se le pone a la persona jurídica, no a personas individuales, ¿no? Ahí habrá que depurar, claro. habrá que depurar ahora y ir pormenorizando, ¿no? Pero yo voy a hacer una pregunta. Igual que Ana Mato, el marido venía a recogerla en el Jaguar y no preguntaba y no sabía y no era consciente de lo que pasaba. Quiero decir, Mariano Rajoy iba a Valencia a celebrar su congreso en donde Camps le salva la cabeza porque Esperanza Aguirre se la estaba pidiendo, entre confetis, fuegos artificiales y un despliegue increíble. Se hacen campañas sin miramiento en los gastos y tampoco pregunta de dónde sale el dinero. Claro, pero bueno, pero eso habrá lo que las diferentes fases probatorias habrá que probarlo y habrá que demostrarlo, ¿no? Lo que sí está claro es que de los 49 imputados hay indicios. Del resto hay una presunta participación. Y algunos en concreto hay una participación directa. Están los tres últimos tesoreros que ha tenido el partido están imputados en esta causa. A mí me parece increíble e inconcebible que a estas alturas de la película nadie en el Partido Popular ya no asuma su responsabilidad, sino que tampoco parece que nadie internamente las esté pidiendo, que es lo que a mí más me asusta y más me preocupa, porque yo entiendo que el que está en la cúpula del partido le ha costado su trabajo, seguramente sus cadáveres en el armario, llegar hasta ahí, sus sacrificios familiares, sus sacrificios personales, y le tenga afán al cargo y aferrarse a tengo el poder, pero entiendo también que dentro del partido tiene que haber a alguien que quiera iniciar un mínimo de limpieza, un mínimo de regeneración política y que le ponga un poco de sentido común y diga, señores, es que nos están llamando de corruptos para arriba cada vez que ponemos un pie en la calle, no la prensa ni el banco de la oposición, sino el ciudadano de a pie. Entonces aquí o hacemos algo o las próximas elecciones, normal que Podemos gane. Lo que pasa es que de los 43, y no es ninguna excepción, yo creo que ninguno forma ya parte de ningún órgano directivo del partido. Faltaría más. Pero ni de ellos ni de ningún otro partido que también esté metido en casos similares. Faltaría más, pero es que hoy, por ejemplo, Mariano Rajoy en el Parlamento decía que han estado poniendo freno en los últimos años para que la corrupción ya no pase y que afortunadamente no es una cosa genérica, sino que está saliendo a flote, pero es que la púnica que fue hace 2 días era de los últimos 3 años. Sí, sí, sí. En fin, si os parece vamos a hacer una pequeña pausa. Después de las noticias vamos a hablar de la actualidad local, Juanma, y en esta ocasión me alegro mucho de tenerte en esta mesa porque vamos a hablar de contratos de servicios turísticos y de las acusaciones de la diputada Fátima Hamed. Así que la verdad me ha venido perfecto que sea hoy el día que estás tú. Yo creía que lo interesante era la primera parte, pero me doy cuenta que no. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a las noticias que nos las va a traer como siempre Nacho Gallego.
Ya estamos de vuelta, llega la hora de las noticias de Ceuta con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Muy buenas, Laura. Pues hace apenas media hora que ha acabado la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea del consejero de Medio Ambiente, Gregorio García Castañeda. Una comparecencia en la que el consejero debía explicar las zonas oscuras de su gestión en el reciclaje del cartón y sus lazos familiares con Ecoceuta. Explicaciones que no han convencido a la oposición, que ha pedido su dimisión, un cese al que el consejero se ha negado tajantemente, defendiendo su inocencia. Este expediente de la recogida del cartón solo se puede saldar de una manera, con la dimisión del señor consejero. Yo no voy a dimitir por una razón muy sencilla, porque a mí me tendrá que cesar el que me ha puesto. Esto no es un puesto de trabajo, esto es política, y además sin acritud. Tengo unas competencias y el que me da las competencias me las puede quitar cuando crea conveniente. Yo no voy a dimitir porque no he hecho absolutamente nada para dimitir. No me he quedado con nada que no es mío. No he robado. Vivo de mi trabajo. Nadie me ha dado un sobresueldo. Y cada vez que he cobrado algo es porque lo he trabajado. De todo usted lo que ha dicho y esa cantidad de informes y de historias. Mire usted, nada más que hay una cosa que es cierta y correcta. Que lamentablemente para usted, pero con mucha... no sé qué nombre darle... el responsable o el gerente de Ecoceuta es mi hermano. Me siento tremendamente orgulloso. Y hablamos ahora de otro asunto político que afecta al Gobierno. La diputada no adscrita Fátima Hamed ha denunciado la existencia de 19 facturas con diversas irregularidades que también merecen, según ella, una explicación por parte del Gobierno. En vísperas de la comparecencia del consejero de Medio Ambiente para explicar ante el Pleno los contratos de reciclaje, al Gobierno le surge otro pequeño problema que debe explicar. Esta vez es la diputada no adscrita Fátima Hamed quien ha convocado a la prensa para mostrar sus dudas sobre la legalidad de las facturas de servicios turísticos. 19 contratos que son los que traigo yo hoy aquí. La diputada lamenta que la ciudad solo le ha facilitado 19 de los 30 contratos menores firmados este año por servicios turísticos y que podrían incurrir en irregularidades que van desde la adjudicación a dedo al fraude fiscal. Casi el 85% se invitó directamente a un solo proveedor, un 80% aproximadamente que aparecen sin IPSI. Pasando por evidencias de fraccionamiento o incluso tratos de favor. Algunos parecen más el pago de favores. Un trato de servicio de promoción del turismo en el Mirador, en el que lo que se hace es pagar mensualmente una cantidad básicamente por tener disponible información de la ciudad. Facturas todas de este año por valor de casi 200.000 euros y que abarcan todo tipo de servicios. Desde los viajes de personal a diferentes ferias, a los patrocinios de regata, así como el montaje del despacho del señor director gerente, que también aparece recogido. Un nuevo despacho en el baluarte de los mallorquines con un coste de casi 9.000 euros. Desmontaje de unas mamparas de madera, adecuación de instalaciones eléctricas, suministro e instalación de perfilería resultante de una ampliación, como decía, por un importe total de 8.728. Facturas, impuestos y adjudicaciones que la diputada de momento no va a denunciar ante la justicia. Prefiere que antes el Gobierno se explique. De momento queremos que el Gobierno se pronuncie, que depure responsabilidades políticas, que revise todas esas facturas y en las que no se haya cobrado el IPSI que se haga. El director general del Imserso, César Antón, llegaba ayer a Ceuta y visitaba las remodeladas instalaciones de Cruz Blanca, como están viendo. Unas instalaciones que han contado con la financiación del Instituto de Mayores a través del 0,7% de la casilla de la renta destinado a fines sociales. La agenda del director general continuaba esta mañana con reuniones y encuentros. Al término de uno de ellos, en este caso con el CERMI, César Antón ha anunciado la implantación en Ceuta de una tarjeta especial para discapacitados que evitará que tengan que llevar encima diferente documentación y el aumento de la partida presupuestaria para el Imserso en la ciudad, un aumento que será del 6%, 4 puntos por encima de la media nacional. Cambiamos de asunto. El PSOE ha presentado las líneas generales de su Carta de Derechos del Inmigrante, un texto que prepara la Internacional Socialista y que tiene una lectura muy especial en Ceuta y Melilla, donde solo este año han llegado más de 5.000 inmigrantes.
La principal víctima de los movimientos clandestinos es el propio inmigrante y que los movimientos populistas lo utilizan para difundir posiciones racistas y xenófobas. Y eso en el PSOE no lo vamos a permitir. Esto hay que combatirlo dotando a los inmigrantes de derechos, obligaciones e igualdad con independencia de su origen. Conlleva eso a la legalidad como criterio de gestión. Cifras que os puedo dar de este último trimestre es que en Ceuta y Melilla han entrado 1.300 inmigrantes y ya el año, sin añadidos, se cerraría con 5.200 nuevos inmigrantes en el suelo español. Y con esta información lo vamos a dejar por el momento. Sigan ahora disfrutando de Gran Vía. Ya estamos aquí de vuelta, vamos con los asuntos. Juanma tiene muchas ganas de opinar, ¿eh? Juanma tiene muchas ganas de opinar. Estábamos aquí, esto pasa a veces, que durante las noticias, pues nosotros estamos comentando otros temas y entonces, claro, pues seguíamos aquí con el asunto que estábamos hablando mientras ustedes veían las noticias. Vamos con las cuestiones que tienen que ver con Ceuta y vamos precisamente pues con la que en este caso puede tener algo que ver con Juan Manuel Doncel. Esas declaraciones que hemos podido ver de la diputada Fátima Hamed, que dice, y leo también como dice el pueblo, Hamed saca a la luz irregularidades en los contratos de turismo. Bueno, ahora me ha tocado a mí, no sé quién le tocará mañana, sabemos quién le tocó antes de ayer. Bueno, yo respecto a las irregularidades que dice Fati que se han producido en los contratos de turismo, bueno, la gestión que se está llevando a cabo en turismo yo entiendo que a ella no le guste. Si algún día tuviera responsabilidad de gobierno y estuviese a lo mejor en ese área, pues seguramente lo haría de manera diferente y llevaría a cabo otra gestión totalmente diferente, ¿no?, a la que se está llevando ahora o la política que estamos aplicando ahora en servicios turísticos, ¿no? Yo lo que me ha sorprendido, ¿no?, es cuando recae en la acusación personal, ¿no?, ya sobre el gerente, que saque algún contrato que haya firmado yo y que tenga irregularidades, uno aunque sea, que yo haya rubricado con mi firma y que yo tenga alguna responsabilidad respecto a ese contrato. Con esto yo no estoy echando ni mucho menos responsabilidad de terceras personas, que son las que firmen, ¿no?, pero que me ponga encima de la mesa un contrato donde haya algún trato de favor, alguna irregularidad por mi parte, pero no que lo ponga, sino que se vaya a la instancia que se tenga que ir a denunciarlo, ¿no? Y bueno, se le dará la oportuna respuesta por parte del área y poco más. Yo no voy a alimentar mayor polémica porque es que creo que donde no debe o no hay, poco se puede encontrar. A mí lo que no me queda claro es si esto que dice Juanma significa que él tampoco está conforme con ese gasto que está denunciando, y entiendo, ¿no?, que al final además es el fin de la denuncia de la diputada Hamed, decir que ese gasto que se ha hecho en turismo no es un gasto prudente o no es un gasto óptimo o no es un gasto normal, sino que es un gasto exagerado y en fines superfluos. Y no sé si Juanma, al decir que son gastos que él no ha autorizado, porque a lo mejor no era responsable todavía de servicios turísticos, significa que no está de acuerdo tampoco con ese gasto. Lo que está claro, Pablo, es que desde que yo me hago cargo de la ley de servicios turísticos y empiezo un poco a hacerme con las riendas, y esto yo no vengo aquí a hacer una defensa de mi persona, ¿no? No es como Umbral, que viene a hablar de su libro. No. Ha coincidido, ha sido así. Lo que sí está claro es que cuando empiezo a ver la tramitación del procedimiento, lo pongo en conocimiento y le pido a los servicios de intervención un protocolo de procedimiento administrativo. Porque creo que del área donde venía, donde tienes que tener conocimientos sobrados, por lo menos sobre la materia y el procedimiento administrativo, esto no podía ser diferente. De hecho, ella sabe de sobra, porque se lo he dicho yo personalmente, y ella me lo ha preguntado a mí y a algunos miembros del área, que desde ciertas fechas, pues, el procedimiento se viene estableciendo como se tiene que establecer. Yo con esto no digo que la práctica anterior sea ni mejor ni peor, era la que se venía estableciendo. Ella era miembro del Consejo de Administración de Servicios Turísticos durante todos esos años, era conocedora de esos contratos que ella dice que son irregulares durante todo ese año, y era conocedora de la práctica que se estaba llevando a cabo durante todos esos años. Entonces venía a descargar responsabilidades con
insisto, no es que yo venga aquí a defenderme, pero sí es que con quien quiere poner un poco procedimiento arreglado y orden, bueno, yo creo que ha cogido un poco el batiburrillo, he mezclado todo y a partir de ahí pues disparo, ¿no? Claro, es que si ella, que era miembro del Consejo de Administración de Servicios Turísticos en el tiempo anterior, la siguiente pregunta que a mí se me ocurre es ¿por qué lo denuncia ahora y no lo denunció en su día? No sé si tiene alguna hipótesis el gerente. Pues como va a ser algo que sea personal, es que no en cualquier caso, esa pregunta quizá quien la podría responder sería Fátima Hamed. Qué pena que la acabas de tener en Con Voz Propia hace unos días y no puedes preguntárselo. En fin, vamos con el otro asunto de la jornada, que ha sido esa comparecencia de Gregorio García Castañeda, consejero de Medio Ambiente. Pablo, no sé si has podido seguirla. Nosotros hemos tenido la oportunidad, la gente que está en casa también, de verlo a través de Ceuta Televisión. He visto un poco, sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué quieres saber? Quiero saber qué te ha parecido, si te han convencido los argumentos del consejero en esa comparecencia o si te han convencido los argumentos de la oposición. No, yo creo que aquí la situación más o menos está clara, ¿no? Y está claro, además, las formas importan y mucho y en estos casos más. No puede decir Gregorio García Castañeda que quiere una comisión de investigación, que es lo que ha dicho hoy, que hubiera preferido una comisión de investigación, cuando en su día, cuando se la pidieron, desestimó la comisión de investigación, prometieron una comparecencia sin cortapisas y sin límites a las intervenciones de los grupos parlamentarios y hoy han tenido justo una comparecencia con cortapisas y límites a las preguntas de los grupos parlamentarios. Pero más allá de las formas que ya te están indicando que Gregorio no las debe tener todas consigo en la gestión que ha hecho, porque si no diría, comparezco aquí y hablamos 27 horas seguidas si quieren del asunto porque no hay nada que esconder. Hombre, eso hubiera sido para nosotros y para el espectador un tanto... No, bueno, 27 horas es un decir, ¿no? Pero que cuando tú estás intentando evitar que en una comisión de investigación los grupos parlamentarios pueden proponer gente para que vaya a declarar, ¿no? Y yo estoy convencido que el empresario que la ha denunciado en el juzgado, que la denuncia siga abierta en el juzgado, estaría encantadísimo de ir al Pleno a explicarle cuál es su punto de vista de la cuestión, y yo creo que Gregorio ha querido voluntariamente evitar eso. Creo que Gregorio ha querido voluntariamente evitar que Ecoceuta tenga que ir a dar explicaciones, o que Urbaser tenga que ir a dar explicaciones, ¿no? Porque resulta que nos hemos enterado hoy que Urbaser, la máquina de compactar cartón, la tiene directamente en Ecoceuta. Y al parecer Gregorio no sabía esto. Entonces esto es un poco grave, y al final lo que se ha obviado, yo creo, se ha dejado pasar de lado, al menos en la comparecencia del consejero, al consejero lo que le están pidiendo explicaciones en realidad es por si con su gestión ha beneficiado a la empresa de su hermano, que parece obvio que sí. Una cosa es que sea legal, irregular, absolutamente ilegal, o que sea de otra manera, pero lo que sí que parece claro, y yo creo que ni él mismo lo niega porque los números cantan, es que desde que él es consejero y responsable de medio ambiente, la empresa de su hermano sale muy favorecida. El cartón es lo hemos hablado ya otras semanas, sí. El cartón es un producto que tiene un valor de reciclaje bastante elevado, bastante considerable, y al final lo que se estaba aquí obviando era que eso tiene un valor y se le estaba regalando un producto que es vendible. Es como si yo tengo un campo de naranjas que es público y cojo las naranjas y se las doy a alguien que resulta que tiene una fábrica de mermeladas y no se las cobro. Se las regalo porque como hay que recogerlas y es total y al final me ahorro dinero. No, tampoco es así, ¿no? Porque para eso está la administración pública, para eso están los procedimientos de los que hablaba Juanma, para que estas cosas no pasen. Y a mí me parece muy bien que le haya ahorrado dinero a la ciudad autónoma, pero es que a lo mejor no solamente se podía ahorrar dinero, sino que a lo mejor si todo ese cartón de los polígonos del Tarajal es un producto que tiene un valor, a lo mejor es que la gestión de ese cartón puede ser rentable y la ciudad autónoma podría no estar ahorrándose dinero y pagando, sino tal vez incluso ganándolo, ¿no? O los polígonos del Tarajal, que es un territorio privado, a lo mejor podrían asumir su propia gestión de los residuos y sacarle beneficio también a eso. Se me ocurre a mí, ¿no? Aquí hay muchas posibilidades abiertas. Entonces, yo creo que eso, que es el kit de la cuestión, inhabilita cualquier explicación casi que se dé. El error fundamental es nombrar a Gregorio García Castañeda consejero de Medio Ambiente cuando es sabido y conocido que su hermano tiene una sociedad que es la principal gestora de residuos, con lo cual va a estar absolutamente vinculada la gestión que haga como consejero de Medio Ambiente desde el día 1 a la empresa de su hermano. Y la empresa de su hermano además tiene subvenciones muy jugosas de la administración pública por gestionar residuos. Y ahora decía Doncel aquí en el intermedio, bueno, es que cualquier empresa puede licitar y puede concursar independientemente de los vínculos familiares que tengan con la administración. Bien, si a mí me parece bien, pero es que a lo mejor en los tiempos que corren igual era bueno evitar estas situaciones. Y a lo mejor, por eso digo que el error era nombrarle, y el error a lo mejor es ahora, a día de hoy, que siga siendo consejero de Medio Ambiente. ¿Qué te parece todo esto, Juanma? Sí, no, comparto
Pablo lo que dice, ¿no? Y ahí el último que ha mencionado, ahí hace un pequeño matiz, ¿no? Que para evitar estas situaciones de vinculaciones, esto está arreglado procedimentalmente, ¿no? La ley de procedimiento lo tiene muy claro, el artículo 28, con las causas de abstención, ¿no? Cuando el interesado que tenga un cargo público puede dar, tenga un interés o puede influir en la resolución definitiva o tenga un parentesco por consanguinidad o por afinidad, se tiene que abstener del procedimiento. En este caso, yo no sé si en el caso del consejero de Medio Ambiente esa causa la puse de manifiesto a su superior. Yo la viví en mi época y la ejercí y la puse de manifiesto en conocimiento del presidente de la ciudad, y se decretó un decreto donde una competencia concreta pues tuvo que residir en otro consejero a la hora de otorgar una licencia, porque creo que es lo más ético y lo más correcto. Y en este caso, o bien no eres el responsable del área, porque se te puede acusar de que puedas tener un manifiesto interés, o bien esa materia concreta pues te abstiene de intervenir en cualquier tipo de procedimiento. Lo demás que quieras justificar cuando haya nexos que vinculen que ha habido algún tipo de influencia o de trato o de injerencia, entonces cuando surgen los problemas. Y en este caso creo que, claro, aquí es donde surge este problema. ¿Cuáles deberían ser los pasos a partir de ahora? ¿Respecto a quién? Respecto al consejero de Medio Ambiente, ante esto que estás comentando. Eso no me corresponde a mí, eso le va a corresponder personalmente al consejero de Medio Ambiente y en último caso al presidente de la ciudad. No, Pablo, en tu opinión, ¿cuáles deberían ser los pasos? Él ha dejado entrever, porque aquí el corte que hemos visto en la información que nos traía Nacho era que él decía que no iba a dimitir porque eso le corresponde decidirlo al presidente, que es el que le nombra, y el presidente es el que debe cesar. Que se sepa y que se conozca, Juan Vivas solamente ha cesado a una persona, que fue el consejero de Gobernación, José Antonio Rodríguez, y porque se negó a dimitir él, ¿no? ante las evidencias de aquella historia del gimnasio. No sé si podríamos estar en el mismo caso. También es verdad que el Partido Popular tiene un problema, y es que si Gregorio dimite de consejero de Medio Ambiente, y lo lógico sería que dejara el escaño, bueno, pero por congruencia no lo deja nadie, van por el número 25 de la lista. Pasaríamos al primer suplente, que esto es una cosa histórica, o sea, y no sé si entre los tres suplentes pues puede haber algún problema, como ha habido del 21 al 24 de la lista. Entonces, que a lo mejor por eso también el gobierno está frenándose un poco a la hora de decir, bueno, lo lógico sería que a Gregorio, que le han cogido con el carrito del helado, lo quitemos un poquito del medio. Y ya se verá después el juicio cómo avanza, ¿no? Porque además Gregorio tiene una cosa en contra, y es que si esto pasa a principio de legislatura es más fácil aguantar el pulso de la opinión pública, pero es que estamos a 5 o 6 meses de las urnas, estamos prácticamente en precampaña. La corrupción ha pasado a ser un factor que decide el voto del ciudadano, cosa que no era hace 4, ni 5, ni 6 años, porque había estudios muy ilustrados sobre el asunto que decían que la corrupción no pasa factura electoral. Ahora parece ser que sí, que la ciudadanía se ha concienciado de una vez que la gestión pública tiene que ser transparente y tiene que ser honorable y honesta y honrada, y ahora pues parece que casos como este pues te pueden quitar votos, te pueden lastrar votos, y eso también entiendo que en el Consejo de Gobierno de mañana viernes va a estar sobre la mesa, y estoy seguro que va a haber alguien que va a hacer el análisis en clave electoral y va a decir, bueno, mantener a Gregorio es mantener una pelea de aquí a mayo en las elecciones con un juicio abierto. Van a seguir saliendo titulares sobre el consejero de Medio Ambiente en un proceso que está abierto judicialmente. ¿Te preocupa el asunto del final de la lista? De haber llegado ya al 25, quedan solo los tres suplentes. No, porque él no va de suplente, a él le da igual. No estoy de suplente. No, bueno, claro. Si fueras de suplente, ¿te preocuparía? No, ya sí, en serio. Sí. Ir de suplente te preocuparía, ¿no? Que te tocara. Pues sí me preocuparía, por cómo había llegado el momento de tomar el escaño. Vamos, si os parece, con más Venga, asuntos que tenemos sobre la mesa en la jornada de hoy, porque por fin se ha adjudicado a Balearia el contrato de la línea del Estrecho. Después de más de 15 meses sin contrato, parece ser que por fin se ha adjudicado. Pablo, vuelve a haber línea de interés público. Y está muy bien, y ojalá sirva para que bajen los precios un poco más, y para que el servicio sea mejor, y para que las rotaciones se racionalicen, porque lo que tenemos ahora es un absoluto despropósito, que es parte de la culpa de que el transporte sea tan caro, ¿no? Que haya 22 salidas a lo largo del día, pues es una situación absolutamente anormal,
porque Ceuta no tiene la población que tiene Madrid y no necesita 22 barcos al día que le unen con Algeciras, necesita algunos menos, y por eso mismo que hay 22, pues el precio del billete es tan caro. Quizás algunos menos, pero que salgan a las horas adecuadas para que uno pueda enlazar con el resto del transporte. Eso también sería una buena cosa, racionalizarlo, ¿no? Creo que en los últimos tiempos no está tampoco demasiado mal comparado con cómo estaba hace unos años, pero creo que también todavía es un poquito más afinable, ¿no? Y esto es así, pues Valeria ha ganado el concurso, se ha presentado, lo ha ganado, pues ojalá sirva para que el funcionamiento de la línea sea mejor todavía, y lo que cabe preguntarse es por qué llevamos 2 años sin contrato de interés público, ¿no? Y qué es lo que ha pasado. Omar, ¿qué te parece? Ya se ha resuelto, solamente se presentaba a Baleares, se le ha adjudicado a Baleares. Sí, era un secreto a voces, ¿no? Hombre, la noticia es buena. Yo espero que con ello se normalicen las rotaciones. Habrá que hacer un trabajo ahora, entiendo, desde la Administración, ¿no?, para que las rotaciones esas puedan ser lo más factibles posible para los enlaces posteriores con otros servicios de transportes en la península, y bueno, seguirá pendiente el tema del precio. Esto es capítulo aparte, y bueno, en el que habrá que seguir pues peleando en ello, y tanto con la naviera como con el Ministerio. Pero el precio, yo insisto, parte de la culpa del precio es en la baja ocupación media que tienen los buques, que solamente van llenos en verano. Por el gran número de rotaciones. Con la OPE, cada viaje consume unos 1000 litros de gasolina, me parece que es, y eso es una barbaridad en dinero. Entonces, si el barco va medio vacío, al final te acaba costando dinero, tienes que pagar plantilla, tienes que repercutir el coste de una serie de gastos, de atraques, etcétera, etcétera, y uno decide que pone el precio que pone. Es verdad que el concurso al final, la Administración, por así decirlo, se acaba bajando los pantalones un poquito, porque al principio eran muy ambiciosos con el tema del precio. A mí, gente que sabe de esto me dice que la Administración, donde debería haber hecho hincapié, si lo que quiere conseguir es el resultado final, que es bajar el precio, no es tanto en poner un precio máximo de billete que sea casi inasumible para las navieras, porque hay alguna que está muy preocupada con lo que le viene ahora encima, que es que Balearia va a tener ese precio y hay que competir con ese precio, ¿no? Sí. Y entonces, que es muy poquito inferior, o sea, que la gente tampoco se espere que va a viajar por 7 euros ahora a Algeciras, porque no es verdad, va a viajar más o menos por 1 euro menos de lo que está viajando ahora, 1,5 euros, ¿no? Pero que aún así, alguna naviera dice que están ya en el límite. Y, dicho esto, si la Administración quiere bajar eso, donde debería incidir en los pliegos de condiciones, y es la recomendación que le han hecho todos los expertos e incluso las propias compañías, es que le regulen por concurso las rotaciones, y que le pongan un máximo de rotaciones y que baje el número de rotaciones, que es lo que realmente ayudaría a las compañías a tener un mejor balance entre gastos y facturación, y probablemente poder apretarlo un poco al precio. ¿Tú eres consciente de que esto que estás diciendo tampoco es muy popular? Que hay mucha gente en Ceuta que dice, hombre, es que yo quiero poder salir de Ceuta a la hora que quiera. Pero como no era nada popular defender, y yo al menos lo defendía, que el intercambio de billetes era una cosa nociva para el interés de la ciudadanía. Y la gente estaba quejándose los primeros meses desde que se suprimió el billete único. La gente se quejaba porque tenía que ir a la ventanilla de una determinada naviera a comprar el billete y no le valía a cualquiera, que es lo lógico en cualquier transporte público que esté sometido a competencia, que uno no va con un billete de Iberia a embarcar en Ryanair, va con el billete de Ryanair a embarcar en Ryanair y con el de Iberia a embarcar en Iberia, salvo que te lo estén vendiendo bajo una alianza como la que mantiene Iberia con American Airlines y demás, pero que te están vendiendo ya un billete no concreto para un vuelo concreto, en el que tú no puedes ir con cualquier, oye, mira, que yo tengo un billete para Madrid, me voy a coger el primer avión que salga. Sí, después cuando llegaba la OPE y lo incrementaban todo el mundo, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? Y eso era nocivo, y se demostró que era nocivo. De hecho, ahora el ciudadano teme mucho a la aglomeración de agosto, pero le decretan el billete único y de buenas a primeras el billete hace ¡fum! Y sube. Claro. En fin, con esta cuestión lo vamos a dejar por hoy. Pablo Matés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Juan Manuel Doncel, un placer haberte tenido aquí en la jornada oportuna, además. Nos vemos la semana que viene. Nosotros hacemos una pequeña pausa. A la vuelta va a estar con nosotros Manolo Merlo. Vamos a hablar del 30º aniversario del Centro Dramático de Ceuta. Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía, y en esta segunda parte del programa de hoy nos acompaña Manolo Merlo para hablar de ese 30º aniversario del Centro Dramático de Ceuta. Bienvenido. Hola, buenos días. Ayer se clausuraba ya la exposición sobre el 30º aniversario. Llegamos al final, Manolo, pero llegamos. ¿Cómo han sido los actos de celebración de este aniversario? Pues bueno, la verdad que han sido un poco extraños, porque en realidad lo pensábamos clausurar con una persona que iba a venir, para mí uno de los
mejores documentados a nivel del Teatro Nacional, Jesús Martín, que a la vez es alcalde de Valdepeñas y senador por Ciudad Real. Es amigo mío, somos amigos hace ya más de 45 años. Y lo que es la política. Resulta que en el Senado ha entrado en la época de los presupuestos el portavoz de presupuestos, y a pesar de que quiso que lo sustituyeran, no se lo han permitido, y total, que en menos de 4 o 5 días hemos tenido que cambiar el acto de cierre, y estábamos preparando un montaje para llevar por asilos, residencias, fundaciones, institutos, Casa de la Juventud, a través también del Instituto Cervantes, y bueno, pues lo íbamos montando, y vimos oportuno que para sustituir lo que iba a ser la charla, mostrar, como yo comentaba anoche, digo, vamos a utilizar como conejillos de Indias para que un poco nos digáis cómo va este montaje, y sacamos como 35 o 40 minutos de lo que estamos preparando, que se llama La Radio de la Portera. Sí, tengo aquí precisamente delante la nota de prensa que nos enviabais sobre este espectáculo que, como tú dices, no era lo que había previsto, pero al final es lo que se hizo ayer en ese acto de clausura. ¿Y cómo fue con los conejillos de Indias? ¿Cómo respondió el público? Bueno, pues yo lo ponía anoche mismo en Facebook. Digo, todavía no han pasado 3 horas desde que se ha terminado los actos de clausura de la exposición del 30 aniversario, y estaba muy emocionado porque lo que fue incluso en un escenario allí a pie de la exposición improvisado, porque la idea de este montaje es llevarlo a sitios pequeños, para que los actores también se acostumbren no a salir siempre en un escenario maravilloso, con mucha iluminación, el mejor sonido, el mejor atrecho, con bambalinas, decorado. Y los primeros sorprendidos fue el público. Se sorprendieron tan gratamente que, bueno, al final era como de esas cosas, tú que recuerdas de haber sido el mayor éxito, haber tenido en muchísimo tiempo, más ver y hablarnos de las posibilidades que tiene este montaje. Porque nos estábamos retrotrayendo a una radio de los años 50, 60, con los anuncios de la época, con los discos dedicados. Todo lo que se hizo no había absolutamente nada de playback, el que cantaba, cantaba, todos miembros del centro dramático, el que tocaba la guitarra, tocaba la guitarra, los que bailaban, bailaban, los periodistas y locutores eran miembros del centro dramático. Y la gente dice que bueno, que se habían quedado como si hubiese sido en 10 minutos, emocionados, vamos. Yo recuerdo que el abrazo más efusivo que a mí me ha dado Mabel en 14 años que llevo trabajando con ella, me parece que fue anoche. Y yo le decía, pero si esto es un montaje cutre, que va, esto terminarlo de hacer, que esto tiene que ir al auditorio. Digo, bueno, espérate que lo rodemos para donde va primero dedicado, y la verdad que muy sorprendido, yo terminé muy emocionado, igual que los actores y todos los que intervinieron. Manolo, yo ya puedo anunciarle a la gente que está en casa que nosotros estábamos ayer precisamente grabando este acto de clausura, y que van a poder ver un poquito los servicios informativos de Ceuta Televisión esta noche, porque hay un compañero que precisamente está preparando una noticia sobre este acto de ayer. Yo quería preguntarte, no he tenido oportunidad de tenerte con todo esto de la exposición del 30º aniversario. ¿Cómo ha cambiado el teatro? ¿Cómo ha cambiado el Centro Dramático en estos 30 años? Bueno, pues el Centro Dramático, aparte de ser la compañía más longeva que hay en la ciudad, nosotros nos iniciamos en el año 84, cuando no había en Ceuta ni siquiera un pequeño espacio escénico donde poder llevar a efecto las obras. Trabajábamos en barriadas, en festividades de las propias barriadas, en escenarios cutres, porque en realidad era así, actuábamos en la calle, alguna vez en el salón de actos de lo que hoy es Caja Madrid, en un escenario muy deteriorado que había y muy estrecho en el Siete Colinas, pero no se podía hacer un montaje en condiciones con lo que normalmente lleva de atrecho, decoración, iluminación, varas, bambalinas, porque no había. Entonces íbamos creando, incluso nos convertimos yo creo que en ingenieros escenógrafos, porque ya cuando se inauguró el Salón de Actos del Ayuntamiento, nosotros hemos tenido ahí 2 montajes, como es Fuera de Quicio o La Venganza de Dormendo, donde en apenas 3 metros y pico de ancho y de fondo y 3 de ancho, con una altura simplemente de 3 metros, hemos montado espectáculos con 7 escenografías diferentes en cada uno de ellos. Y bueno, y hemos salido airosos. Cuando ya nos encontramos posteriormente con un escenario en el Siete Colinas remozado, aquello era un lujo.
Y ahora en el auditorio del Rebellín ya es súper lujo, ya es demasiada comodidad. Vamos a volver a los inicios. Eso te iba a preguntar precisamente, porque como me has dicho al principio, no, este espectáculo está pensado para sitios pequeñitos. Al final se acaba echando de menos esos escenarios pequeños, no es que tan bonitos, no es que se echen de menos. Lo que sí es interesante que los actores, los nuevos que vayan llegando, vean lo que es la incomodidad de no tener la iluminación que se precisa, de no tener un camerino en condiciones donde todo el mundo está cambiándose detrás de una tela, o donde no se puede sacar un mobiliario acorde con la función, y donde hay que darle mucho más fuerza a la imaginación, a la improvisación, al compañerismo, porque se suda juntos, se sufre juntos, en espacios reducidos, sí, totalmente. Yo te preguntaba por estos 30 años del Centro Dramático, por cómo habían cambiado las cosas. Es verdad que para vosotros tuvo que suponer un cambio radical el pasar del Siete Colinas al auditorio, pero ¿no se pierde algo de calor del público? Vamos a ver, yo siempre lo he dicho desde que entramos en el auditorio del Rebellín, para mí es un escenario muy frío. El público está muy alejado. El más cercano que hay de la primera fila al primer actor que pueda haber en la corbata del escenario está a una distancia de 9 metros. Eso en teatro produce una frialdad impresionante. La acústica teatral del auditorio del Rebellín no es buena. Es buenísima para la música, porque en realidad yo pienso que eso se creó para un auditorio de música, luego medio lo transformaron a lo largo del tiempo que iba en camino, pero yo en el Siete Colinas, la verdad, siempre le digo a los técnicos de sonido que nos microfonen, que nos pongan sonido ambiental, porque si no es muy difícil. En cuanto haces un pequeño giro con por mucho que impostes la voz, que estés acostumbrado a tener voces hechas y profundas, prácticamente desaparece por los 30 metros de altura que tiene en el interior. Una vez que soslayas ese tipo de problemas técnicos, digamos de alguna manera, bueno, pues te haces a la idea de que al público lo tienes delante, que le va a saltar la salivilla, te van a oler el sudor, como decía Grotowski, y bueno, y actúas de la mejor manera posible. Pero habría mucho más calor emocional en el Siete Colinas. De estos 30 años, yo sé que es muy difícil resumir en un par de momentos cuáles han sido los mejores. Bueno, ha habido varios momentos. Sí, bueno, hubo un momento, sería el año... nosotros creamos en el 84, el año 89 o el año 90, no me acuerdo exactamente cuál, cuando montamos 6 personajes en busca de autor en lo que ahora mismo es el Teatro Auditorio del Rebellín, que era un cuartel con un patio que se reconvirtió, bueno, de alguna manera en un corral de comedias, yo le decía corral de comedias, y montamos 6 personajes en busca de autor. Y entonces un gran escritor que había en Ceuta, Juan Díaz Fernández, decía que había que hablar de lo que entonces se denominaba Taller Municipal de Teatro, de que empezó hasta ahí y de ahí en adelante. Eso marcó un hito. Es una obra donde por primera vez se salía del patio de butacas algunos actores, se fundían, creaban una confusión dentro del escenario y con una fuerza desgarradora a la hora de discutir quién eran los personajes, si los que estaban haciéndolo los había elegido un director o los propios personajes que habían llegado al teatro todos llenos de polvo porque habían salido del libro y se habían metido en la historia. Otro momento también importante de una obsesión que yo tenía muchísimo tiempo fue cuando hicimos 12 hombres sin piedad. Una obra que a mí me obsesionó desde que la primera vez la vi en el 63, teniendo 13 años, en cine, y posteriormente en el 68 en televisión española cuando ponían Los Estudios 1, y aún sin tener ni siquiera el texto porque no lo encontrábamos, me acuerdo que me tiré 2 meses con la obra del Estudio 1 picándola en el ordenador a la vez que la veía y creando ahí el texto. Funcionó muy bien, tanto es así que un productor de Madrid la vio y quería que yo montase con actores de Madrid la obra en Madrid, pero hacía 6 meses que en Madrid se había montado esa obra y había sido un fracaso, se dejó, luego nos envió otra, hicimos aquí un estreno nacional que fue ajuste de plantilla. Hicimos muchísima calle y luego ha habido varios espectáculos, como por ejemplo cuando la primera vez nos pidieron de hacer el Tenorio y montamos el Tenorio me parece que fue en el 2004
en las murallas con 7 escenarios diferentes, donde los espectadores seguían a los actores conforme cambiaban de escenario, a pesar del frío que hacía, porque eso fue a finales de noviembre. Porque en el mes de noviembre ya, bueno, salvo años excepcionales como este, que parece que el calor no quiere dejarnos, Manolo, en noviembre ya hace fresquito los actores las murallas. Sí que iban muy bien abrigados, había traído el vestuario de Cornejo, que siempre son los vestuarios clásicos, son recios, pero el público en realidad, a pesar de los abrigos, cuando los levantes pegan es complicado. Y uno importantísimo, que lo comentaba antes con un compañero, cuando hicimos Agnes de Dios. Agnes de Dios, que aquí tenemos unas imágenes, el principio del libro, es, según dicen, una de las 10 obras más anticatólicas del mundo. Y a nosotros se nos ocurrió estrenarla un viernes de Dolores y repetirla al sábado siguiente, que era el día que bajaban al Medinaceli. Hay quien incluso nos amenazó y nos dijo que si éramos tal, que si éramos cual. Yo recuerdo que alguien me comentó que el primer día de la función había miembros del Opus Dei que habían ido a ver la función y que al final se habían ido llorando. Y al día siguiente, muchos más miembros del Opus Dei a verla, porque lo que sí hicimos fue hacerla con un respeto tan impresionante que, aunque surgieran muchas dudas en lo que era el texto de la función, la obra caló a tirios y a troyanos, y fue una interpretación de Marta Vila, de Olga Martí y de Chus Albarracín, que puso a la gente con los pelos de punta emocionadísima y los pusieron en pie. Y bueno, pues son momentos, habrá algunos más, pero... me encanta escucharte porque hablas con una pasión de estos 30 años y de las cosas que habéis hecho. Uno, esto tiene que vivirlo, ¿no? Tiene que vivirlo para sentirlo. El día de la inauguración yo empecé a dirigir teatro con 20 años, de eso hace ya, pues son 44. La gente va a echar cuentas, Manolo, lo sabes, ya si tu edad estaba oculta ya se ha desvelado. No, es igual. Y lo primero los objetivos que me marqué fue dignidad y calidad. Yo no le he dado un visto bueno a una obra hasta que yo no estoy convencido como espectador, no como director. Incluso tenga actores jóvenes o tenga actores mayores, más maduros, más veteranos, menos veteranos. Yo no hago que la mejor actriz o el mejor actor luzca impresionantemente bien, no. Lo que quiero siempre es equipararlos todos al mismo nivel, para que la función sea creíble, para que los actores lleguen a traspasar la cuarta pared y al espectador le esté comunicando y se olviden de quién es mejor y de quién es peor. Hubo un momento en que posteriormente aprendí lo que era la pasión. Entonces auné a la dignidad y la calidad, la pasión, más la ilusión, la fuerza y sobre todo la confianza y el querer mucho a la gente que te está haciendo caso en los montajes, en que te aguantan todos los días en los ensayos, en que acuden diariamente y se les va viendo en los ojos cómo empiezan a brillarles porque están viendo algo importante que se está creando. Y, por supuesto, una cosa muy importante, quizás más que los estrenos, el proceso, el camino. Porque en el camino es donde se hacen amigos, se hacen relaciones, se viven cosas en común, buscando un objetivo. Claro, porque al final lo que vemos los demás es lo que pasa el día del estreno, lo que hay sobre las tablas del escenario, pero todo eso lleva un trabajo previo que es el que ayuda, como decías, claro, también lo explicábamos el día de la inauguración. El teatro, incluso el teatro que no se hace, digamos, profesional, lleva un trabajo muy duro, porque se empieza a preparar cuando todo el mundo ha terminado o su jornada laboral o su jornada de estudios. Pero es que no termina ahí. Luego tienes que llegar a casa y, a pesar de que no te han esperado para cenar porque han llegado tarde, te reciben con la sonrisa o con una mejor cara o peor cara, y les dices, bueno, disculpadme que es que ahora tengo que seguir estudiando porque tengo que seguir aprendiéndome el texto, que esta obra se nos vaya comiendo el tiempo. Le quitas fines de semana a la familia, le quitas puentes, hay quien va a viajar y suspenden el viaje o se van solos. A la familia hay que agradecerle absolutamente todo el favor que ellos hacen sin aparecer ninguno en escena, ni en un cartel, ni en ningún programa, porque son los auténticos seres que mantienen vivo a las compañías, al centro dramático. Y que el trabajo es duro, muy duro, porque son noches de 2, 3, 4 de la madrugada durante muchos meses al año. Nos queda poco tiempo para ir terminando. Yo sí quiero preguntarte, ¿goza de buena salud
el teatro, no ya en nuestra ciudad, que también me interesa saber cuál es tu opinión, sino en general en nuestro país? El teatro surge de buenísima, o sea, está ahora mismo con una buenísima salud como lleva ya bastantes años. Lo que pasa es que las circunstancias de crisis han hecho que el teatro se vuelva a reinventar. Han desaparecido cantidad de productoras, de compañías, las crisis en los ayuntamientos, porque hoy los principales programadores de teatro son ayuntamientos, diputaciones, comunidades, o sea, comunidades autónomas. Y claro, al venir crisis, pues de donde más se tira, pues son de esta gente, estas cosas que parece que son como más superfluas, la cultura, otro tipo de actividades. Y entonces, en la península, con la subida del IVA, que a la gente se le ha encarecido muchísimo el comprar una entrada. El cobrar la entrada, y se ha encarecido mucho el producto teatral, y han desaparecido mucha gente. Los que han quedado, los que han ido quedando y quieren resistir y quieren seguir estando en el teatro, pues han inventado el microteatro, que incluso se hace en casa, el teatro en bares, el teatro en la calle por unas monedas. El teatro está vivo y estará vivo siempre. Además lo decía Arthur Miller, si el teatro desaparece, desaparece la vida de la humanidad, porque es el reflejo de la misma. ¿Y en Ceuta tenemos cantera? En Ceuta hay muchísima cantera, muy buena, y yo creo que para muchísimos años. Manolo, ha sido un placer tenerte hoy aquí hablando de esta clausura del 30º aniversario. Ha sido un placer escucharte hablar con tantísima pasión de lo que han sido estos 30 años, de esos inicios en la calle, de esa evolución ahora hasta el Auditorio del Rebellín, y de todo lo que tiene que ver con esa profesión maravillosa del actor. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Gran Vía. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por vosotros, y sobre todo por difundir esta cosa que para alguien no tiene mucha importancia, pero que es vida auténtica para muchísima gente. Y además que no podemos olvidar que es un pueblo sin su cultura. Un pueblo sin su cultura no es prácticamente palabras nada. Mágicas de García Lorca. Nosotros nos vamos ya. Recuerden que Gran Vía vuelve mañana, que es viernes, que tenemos nuestra tertulia de sindicatos, y que además en la segunda parte estará con nosotros Javier Sacona, viajando en el tiempo, como siempre. Saben que es la tónica habitual de esta sección en esta temporada. Nos vamos, hasta mañana, adiós.